¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio diario de la Palabra de Dios. Colosenses capítulo número 2 es la lectura de hoy. Quédate hasta el final, disfruta la lectura de la Palabra de Dios y algunas lecciones sencillas que podemos mencionar en este momento. Quédate hasta el final, dale like, comparte y únete a este equipo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo Jesús. Pablo está tan preocupado y no importa el que esté pasando situaciones en su vida personal, pero él está preocupado por aquellos que están en la oscuridad sin Dios, sin esperanza. Él quiere dar a conocer el misterio de la salvación. Él quiere anunciar, él quiere pregonar y él no está de acuerdo en quedarse callado. Y es el ejemplo que nosotros debemos de predicar, de anunciar. ¿Por qué? Porque hay tesoros tan grandes que necesita el ser humano conocer. Y eso Dios nos ha dejado la oportunidad, el privilegio para que tú y yo podamos estar allí también. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza vuestra en fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. El apóstol desea que tú y yo andemos en Cristo Jesús, que no dejemos sus pisadas, sino que caminemos, y el versículo 7 dice, arraigados y edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Anhela, desea que caminemos, que los que ya hemos recibido al Señor, debemos caminar con Él, andar con Él, edificados en Él. Los que ya hemos recibido al Señor. Pero si tú no has recibido al Señor, recíbelo ahora y entonces camina en el camino del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Por eso Él dice, sigamos el ejemplo de Cristo. Es nuestro máximo ejemplo, es nuestro Redentor, en el cual habita toda la plenitud de la deidad, de la eternidad en Cristo Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar a vosotros el cuerpo pecaminoso carnal con la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Sepultados en Cristo. Cada vez que una persona es bautizada, es sepultada simbólicamente para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, porque Jesús resucitó, fue muerto, resucitó y al resucitar nos da la garantía de la vida eterna. Cada vez que tú tomas esa decisión, una vez que tú tomas la decisión de bautizarte, es el camino que estás tomando. Dice, pues, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Tan claro, Cristo nos ha dado vida a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre. Tenemos entonces la vida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. De los decretos, de las leyes ceremoniales, ya no había necesidad de matar un corderito, de hacer otras cosas. Jesucristo es el verdadero cordero. Y entonces todas esas cosas que venían, las leyes ceremoniales, ya no tienen sentido,
porque todos esos apuntaban a un Salvador, a Jesucristo como el verdadero Cordero. Así que cuando Él muere en la cruz del Calvario, se anula todo eso, ya no hay necesidad. Imagínense ustedes que tuviera que pagar todavía para perdón de sus pecados un corderito, no tendríamos ni de dónde. Pero entonces Jesucristo ha tomado nuestro lugar y entonces pues clavó todos esos actos ceremoniales que ya no tienen validez porque Jesucristo es el verdadero Cordero. Despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días o fiestas o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo Jesús. Entonces nadie os prive de vuestro gremio, afectando humildad y el culto de los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios anhela que podamos crecer espiritualmente, hablando en conocimiento, en gracia, en sabiduría, pero esto es todo a través del estudio y a través de Cristo, dice, versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Entonces Jesucristo vino con un propósito. ¿Para qué? Para darnos vida, perdón y anular todos esos actos ceremoniales que se venía practicando porque ya no tenía sentido. Jesucristo finalmente vino a cumplir lo que se había anunciado en todo el Antiguo Testamento y los profetas habían hablado. Redención total en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Así que vamos a orar y entonces continuamos el día de mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Qué bendición. Ayúdanos siempre a valorar tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.